¿Se han preguntado cómo se les llama a los sonidos o vocalizaciones que realizan los animales? Pues averigüémoslo en el idioma español. Estás en City Animal, un canal de YouTube donde aprenderás de animales, por lo que suscríbete para que aprendas más de ellos. Comencemos con el video. No importa qué especie o animal sea, la mayoría produce un sonido que les permite comunicarse. Este acto lo efectúan por la necesidad de indicar un evento en peculiar a los diferentes congéneres o a otros especímenes, siendo una necesidad que se efectúa para indicar el estro, la presencia de alimento, alertar la presencia de un depredador o como una forma de socializar entre los mismos congéneres, mientras que para las demás especies lo realizan principalmente para demostrar inconformidad o intimidar al otro. Esto sucede ya que el sonido viaja mucho más rápido por el entorno y es captado por el canal auditivo, para ser convertido en información entendible para ellos a partir del sistema nervioso. Además permite que un individuo obtenga información cuando sus otros sentidos se encuentran ocupados, ya que la vista tiene una limitante por la movilidad y el campo de visión que tenga, mientras que el olfato puede verse saturado por otros aromas, por lo que el oído es un órgano que tiene una amplitud mayor, siendo indispensable para efectuar vocalizaciones o sonidos para transmitir un mensaje, que puede ser producido a la distancia. Cualquier animal tiene esta capacidad y no importa cuál sea, desde un insecto hasta una ballena cuenta con tal virtud, y no todos los sonidos son producidos por el aparato bucal, también puede venir por otras regiones como las piernas y demás. Este evento que ocurre en la naturaleza, el ser humano ha determinado que cada sonido se escucha de forma diferente y con disparidad de frecuencia, por lo que hemos nombrado a esta acción de producir sonidos de manera diferente en distintos grupos. Lo común es que para referirse a estos sonidos utilicemos nuestro lenguaje, lo cual se le denomina como onomatopeya, es decir, el sonido que hacen los gallos se le nombra como kikiriki, pero lo que casi no se dice, al menos en el idioma español, es que cada uno de estos sonidos se les nombra con un verbo. Tomando el mismo ejemplo, el sonido que efectúan los gallos para comunicarse y marcar su territorio es nombrado como canto. Muy simple, pero existen otros animales que producen sonidos diferentes y se les nombra de una forma peculiar. El cuac de los patos, esa vocalización tan distintiva, se le nombra parpeo, es decir, los patos parpean, mientras que los gansos y cisnes, que podrían ser muy similares, su sonido se le nombra como graznido. Otros comparten la similitud de expresar un potente ruido. Por lo general los depredadores grandes como los felinos, los leones, los tigres y los jaguares rugen, un sonido que puede poner alerta a cualquiera, pero los otros felinos como los pumas, el leopardo y demás felinos silvestres pequeños se le designa como impar, mientras que el animal terrestre más grande del mundo, o sea los elefantes, en conjunto de los rinocerontes, cuando hacen su sonido, sobre todo del primero, se le nombra barrito, es decir, cuando escuchamos el sonido como de trompeta. Otro sonido peculiar son los que efectúan los delfines. Estos al comunicarse se le nombra chasquido o clic, ya que se asemeja a este sonido particular, mientras que otros enormes mamíferos como las ballenas cantan. Los animales domésticos son los que comúnmente escuchamos y se les designa de cierta forma, siendo un poco más ingeniosos sus nombres. El oink oink de los cerdos se le nombra como gruñido, pero cuando exclaman un sonido potente de alerta se le llama berreo. Los caballos al vocalizar se les designa como relincho. Los perros ladran, gruñen o aúllan, mientras que los gatos maullan, bufan o ronronean. Las cabras y las ovejas balan, pero también el sonido puede hacer referencia al sexo del animal. Las vacas mugen y los toros son un poco más universales, braman y mugen, mientras que el sonido que producen las palomas se les nombra como surean, que es la vocalización que se asemeja a un arrullo. También las gallinas que producen un cacareo o un cloqueo. Una condición a destacar es que las aves son los animales con mayor cantidad de sonidos, por ejemplo en las noches en algunos lugares, y que puede ser interpretado como un mal presagio para algunas personas, escucharás el ulular de los búhos, que es la forma de nombrarlo. Otro sonido peculiar es el que producen las codornices, que llega a ser molesto porque lo producen todo el tiempo, que se le nombra crotorar. Otra ave particular e inconfundible son los sonidos de los pavos o guajolotes, los cuales se les designa como glulutear, mientras que algunas aves canoras, dependiendo del sonido, se les nombra como canto, trineo, piar o gorgoritar. Las aves rapaces como las águilas y los halcones, que son aves muy impresionantes, producen un ruido que no les hace justicia a su prestigio y apariencia, ya que ellas hacen chillidos.
Hay animales que uno pensaría que son mudos, uno de ellos son los cocodrilos, pero sí producen sonidos que se les nombra llorar, aunque es más como un gruñido. Los conejos cuando se asustan mucho, chillan o gritan, al igual que las chinchillas, mientras que los conejillos de indias o cobayas silban. Lo mismo ocurre con las serpientes, que su sonido es muy similar a un siseo. De hecho, en algunas culturas, como la musulmana y los japoneses, es muy mal visto que las personas silben, ya que lo asocian al sonido de estos reptiles. Y ya sea que las atraiga como ocurre en la nipona, o te estés comunicando con ellas y su estigma de ser animales malignos, como en la musulmana. Otro sonido que puede predecir un peligro aproximándose son las risas de las hienas, que se les puede nombrar así o como chirridos. Otros son los coyotes y los lobos, los cuales aparte de hacer otros sonidos, el emblemático es el aullido, aunque los primeros también se les puede nombrar como otilar en algunos lugares. Hasta ahorita hemos nombrado los sonidos producidos por el aparato bucal, pero hay animales que lo producen con su cuerpo, alas o patas. Los conejos y las liebres al pisar el suelo, en forma intimidatoria, se le nombra zapateo. Independientemente de la especie de insecto, se le nombra chirrido, como los grillos y las cigarras, ya que raspan su cuerpo con sus patas. Mientras que si es producido por las alas, como en el caso de las abejas, avispas, mosquitos y moscas, se le nombra zumbido. Hay otros sonidos peculiares que reciben un nombre único, por ejemplo, un jabalí al huir produce un aurrar. Las ranas en época de reproducción croan, los ruidos de los pericos y las guacamayas se les designa como parloteo, siendo muy amplio la forma de nombrar los diferentes sonidos que producen los animales. Existen palabras muy poco usadas para designar las vocalizaciones o ruidos que producen los animales en el idioma español. Ahora puedes verte como un profesional y un conocedor del reino animal al decirles de otra forma. Si te gustó el video, en esta parte conocerás por qué cantan los gallos. Aquí verás nuestro último video publicado. Suscríbete, es gratis y aprenderás más de los animales. Y pásate a mi canal City Gamer, donde descubrirás muchos juegos. Nos vemos en un próximo video.